Hola amigos míos, bienvenidos a este pasillo geopolítico en el que vamos a hablar de las operaciones de Estados Unidos contra los hutíes. Ya sabéis que Donald Trump pretende acabar con la amenaza de los hutíes, primero preventivamente. Se creó un espacio en el que los hutíes habían parado sus acciones a partir del alto el fuego designado por el acuerdo entre Israel y Hamas, como sabéis, pero debido al bloqueo que está realizando Israel últimamente para la ayuda humanitaria que entra en Gaza, los miembros de Ansar Allah, de los partidarios de Dios, es decir, de los hutíes, decidieron que se iba a acabar su prórroga, se iba a acabar su alto el fuego y que iban a comenzar a disparar misiles contra los buques de intereses israelíes, pero también estadounidenses que pasarán por la zona. Donald Trump está persuadido de que puede acabar con los hutíes atacando directamente a su cabeza. Fijaos que los británicos y los estadounidenses, bajo la administración de Joe Biden, habían tomado la decisión de atacar principalmente infraestructuras y también aquellas lanzaderas de misiles que pudieran encontrar. Es decir, estaban en la tesis de que se les podía derrotar militarmente o debilitarles económicamente. La estrategia que se está tomando ahora es distinta, ha sido atacar a los propios miembros de Ansar Allah, es decir, atacar a las cabezas. Y bueno, en este cambio de perspectiva parece que las intenciones de Estados Unidos son mantener esos ataques durante mucho tiempo. Por lo menos a mí me causa escepticismo este tipo de estrategias. Ya conocéis que mi opinión desde el principio era que bien podían haber tratado de llegar a algún acuerdo diplomático. Esto obviamente ahora es imposible y Estados Unidos se lanza por esta nueva vía de intentar presionar de manera más definitiva a los hutíes, tratando de conseguir que dejen de fastidiar. Es cierto que el mensaje de Donald Trump, el que publicó en su red social, en Truth Social, iba acompañado además de una advertencia, de una amenaza contra Irán. Todos sabemos que los hutíes son armados por Irán y por lo tanto parece justo el que sean también objeto de amenaza por parte de los Estados Unidos. Lo que es llamativo es que cada vez más tenemos a Irán en el centro de la diana y de forma muy importante lo tenemos como un elemento que yo creo que, que va a jugar un gran papel en las negociaciones de paz entre Rusia y Estados Unidos. De hecho, el pasado 14 de marzo se reunieron diplomáticos de China, de Rusia y de Irán para discutir esta cuestión, porque está claro que China y Rusia también tienen interés en el programa nuclear de Irán. ¿Qué es lo que se trató allí? Pues se trató principalmente un plan de paz pensado por los chinos. Se reunieron en Pekín, Wang Yi, que sabéis que es el jefe de la diplomacia china, tenía un plan de, bueno, pues en primer lugar tratar de forzar a los estadounidenses a retirar sus sanciones, tomar el acuerdo de 2015 nuclear como punto de partida, que todos estén en igualdad de condiciones, en fin, las típicas alusiones que en realidad a lo que están apuntando es a que el programa nuclear de Irán permanezca en la zona civil y que se busque algún tipo de fórmula que los Estados Unidos puedan aceptar de tal forma que levanten sanciones. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, a la reunión fueron el viceministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergei Ryabkov, y el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Garibabadi. Lo que pasa es que, claro, aquí existen intereses que no son los mismos. Irán seguramente tiene el interés puramente disuasorio de tener el arma nuclear en algún momento, por lo menos la capacidad de poder tenerlo. Ya sabéis que han estado enriqueciendo uranio hasta el 60% en cantidades crecientes. La última noticia que yo tenía eran 140 kilos, pero el acuerdo inicial solo admitía enriquecimientos al 3,67% para la cuestión civil, es decir, para energía civil. Lo que le interesa a Rusia es de qué forma, sin debilitar a Irán, puede conseguir algún tipo de ventaja de los Estados Unidos en la negociación con Ucrania. Es decir, que esto sea una moneda de cambio que le permita conseguir más de Ucrania con la presión de los Estados Unidos. Y por otra parte, los chinos tienen un interés muy claro, y es que yo creo que aproximadamente el 15% de su crudo lo obtienen de los iraníes. Y lo que no les apetece es que esto vaya más. Donald Trump ha dicho que si los hutíes no paran,
él lo que hará será atacarles militarmente, que tienen, si los iraníes no negocian el acuerdo nuclear, ellos les atacarán militarmente, que solamente tienen esas dos opciones, la de la negociación o la de la confrontación bélica. Eso interrumpiría los flujos de petróleo por el Golfo Pérsico, sería un problema muy grande para todo el mundo, pero también para China. Y China, aunque no es una potencia que se caracterice por implicarse militarmente en los problemas, quiere prevenirlos. Y yo creo que ese es el punto en el que estamos. Y ahora lo que tendríamos que hacer es hablar un poco de quiénes son los hutíes, y cómo hemos llegado hasta aquí. Pero eso lo vamos a hacer en otro marco que seguramente será menos incomparable que este, porque este realmente es que es la pera limonera. Nos vemos en un segundo. Yo os había prometido hablaros de los hutíes, y esta cuestión es una cuestión también interesante. Sabéis que los hutíes son un movimiento que surge en los años 90, promovido por un grupo de zaidíes comandado por Badreddin al-Houthi o al-Houthi. Ya sabes que nosotros decimos hutíes, la pronunciación más correcta sería Houthi, pero fue Badreddin el que inicia este movimiento, en realidad un movimiento de carácter político, para tratar de sacar del olvido y de la marginación a los zaidíes, que en la sociedad yemení no estaban excesivamente representados. Es verdad que se alzan contra un zaidí, contra Saleh. También es cierto que posteriormente acaban haciendo un pacto con el propio Saleh. También es cierto que luego lo asesinan. En fin, aquí hay una serie de historias de Juego de Tronos muy interesantes. Pero ese movimiento muchas veces se afirma que es un movimiento irredentista y prácticamente imposible de destruir por ese carácter zaidí que tienen. Aunque hay que reconocer que el partido de Dios, Ansar Allah o Ansar Allah, según lo encontréis en Ansarollah, perdonadme, según lo encontréis en diversos sitios, no es un movimiento estrictamente zaidí. El zaidismo es una de esas escisiones o variantes del chiismo. Como todos sabéis, el Islam se rompe en el momento en que Mahoma tiene que ser sucedido. Y ahí existe primero un grupo, que son los primeros que se extienden, que son los ibaidíes o ibaiditas, que suele ser una de esas secciones o una de las variantes, perdonadme, del Islam que no se suele citar, porque es muy minoritaria y solamente es mayoritaria en Omán. Posteriormente se produce el gran cisma entre los suníes y los chiíes. Los suníes defendiendo que son los califas, los que son sucesores naturales de Mahoma, y los chiíes que afirman que la sucesión debe estar en la línea hereditaria del profeta. Y ahí pues surgen otro tipo de divisiones dentro de los chiíes, entre los duodecimanos, los que afirman que hay una sucesión de 12 imanes, el último de los cuales desaparece, están todos esperando su regreso. Luego están los ismailitas y finalmente están los quintanos, que son los zaidíes, que aquí el caso es que se van por una rama distinta de los hijos de Ali, que era yerno y primo de Mahoma y que estaba casado con su hija Fátima. Los zaidíes tienen una serie de peculiaridades en términos teológicos. Yo no soy un gran experto en esta cuestión, pero tienen una serie de peculiaridades que les distinguen de los demás. Por ejemplo, Zaid, que es el hijo de Ali y de Fátima, se subleva contra un califa injusto. Y ese carácter de combatiente de la justicia, además de persona piadosa y de persona conocedora de lo que es el Islam, deben combinarse al juicio de los zaidíes para que pueda considerarse a un sucesor del profeta como un imán. Es decir, no basta solo con ser sucesor de la línea genealógica, sino que además se debe ser algo más. Y ese algo más, como os digo, es ser persona piadosa, conocedora, sabia, que la sabiduría es algo que no está infundido, sino que te lo tienes que currar, tienes que aprenderlo, y además
persona comprometida con la justicia y que además haya triunfado en ese intento de hacer que la justicia prevalezca en el mundo. Y desde ese punto de vista se distinguen del resto de los musulmanes. Y también en términos teológicos, según leo, porque son más racionalistas, es decir, piensan, podríamos decir que están un poco próximos a lo que pensamos los cristianos, piensan que las acciones salvan, que por lo menos en lo que he leído, aquí no quiero dármelas de especialmente lista, piensan que la razón es interpretativa de la palabra del profeta y por lo tanto de la palabra de Dios, tiene una serie de cuestiones que son importantes. Esto podría hacer que todas estas cuestiones que os he contado, que viéramos en los zaidíes, pues un pueblo siempre dispuesto a oponerse a la injusticia, a la opresión, y por lo tanto ahora en el caso de los bombardeos de Estados Unidos, pues con más razón. Pero como os digo, el movimiento de Ansar Allah es un movimiento político, en el que no están representados todos los zaidíes, que incluso tiene oposición de zaidíes, e incluso hay zaidíes que los combaten, ¿de acuerdo? Por lo tanto no es exactamente lo mismo. Este movimiento político tuvo la habilidad, fortuna, capacidad de resistir a los gobiernos de Yemen, tomar la capital, Saná, aunque se habían originado un poco más al norte, bueno, al noroeste de Yemen, siempre hablamos del norte cuando nos referimos en realidad al oeste. Pues en el noroeste de Yemen habían salido del gobernadorado de Sadá y después se enfrentaron desde el año 2015, 2012 toman la capital Saná y desde 2015 se enfrentan a la coalición apoyada, o por lo menos en términos de material bélico, por los Estados Unidos, pero en realidad organizada por Arabia Saudita. Y además este movimiento de los hutíes nace precisamente de los intentos del salafismo de entrar dentro de esa región zaidí y convertirles, ir cambiando ese signo. Por lo tanto, es una reacción también que tiene un componente religioso. Ahora mismo tenemos a Pete Hegseth convencido de que, bueno, pues van a bombardear sin tregua a los miembros de Ansar Allah hasta que dobleguen, hasta que dejen de amenazar con hundir barcos y dejen de derribar drones, porque algún dron de estos de los Reaper se han cargado los muchachos porque el material que les han dado los iraníes y las evoluciones que les han hecho parecen tener esa capacidad. O sea, la verdad es que lo han aprovechado bastante bien. ¿Triunfarán los Estados Unidos en este empeño? Hombre, yo digo que no todo el zaidismo está ahí metido, pero están zaidíes, parecen ser gente especialmente testaruda. Entonces, muy posiblemente no, siempre existirá la posibilidad del misil que está guardado, que puede crear problemas dentro del contexto del Golfo de Adén, del estrecho de Bab el-Mandeb y también del Mar Rojo. Como están ahí en esa esquina que abarca el principio del Mar Rojo, desde luego el estrecho de Bab el-Mandeb y todo lo que es el Golfo de Adén, pues realmente es problemático. Es una cuestión que va a ser difícil de solventar así por la fuerza bruta. Pero como los ataques ahora se están realizando directamente contra las cabezas mandantes y pensantes del movimiento, pues tienen una posibilidad los Estados Unidos efectivamente de hacerles mucho daño. Por otra parte, y volviendo a la cuestión nuclear, que se me quedó antes en el tintero, fijaos cómo a los chinos no les interesa la proliferación nuclear, pero la presidencia de Donald Trump está produciendo incentivos para esa proliferación. En Europa de forma muy clara. Si los europeos no van a estar protegidos por el paraguas nuclear de los Estados Unidos, entonces tendrán que buscarse opciones. Y hay diversos países que por su competencia nuclear, es decir, porque tienen centrales nucleares, investigadores y conocimiento, podrían intentar. España podría ser uno de ellos. No lo va a ser. Alemania podría ser uno de ellos, pero está cerrando sus centrales. Polonia, desde luego, podría ser uno de ellos. Nos podríamos ir a países tan singulares como Países Bajos. Por el resto del mundo lo tenemos bastante claro. Los iraníes lo tienen absolutamente claro, los turcos creo que también lo tienen bastante claro. Y luego podríamos encontrarnos Arabia Saudita si tuviera el apoyo tecnológico de una tercera potencia.
de otra potencia, quiero decir, de una potencia como Estados Unidos o como Rusia. Y eso está por ver que vaya a pasar. Pero si los iraníes tuvieran bomba, ellos lógicamente también van a querer. Así que es un poco esta la cuestión que os quería comentar. Os despido desde este relativamente incómodo pero maravilloso paraíso mío, al que he tenido que venir por cuestiones profesionales. Y bueno, pues como mañana voy a volver a estar en casa, pues os dejo sencillamente con las vistas, porque este sitio, la verdad es que es para ver.